¿ya? Hablar de estructura atómica es hablar del átomo en sí. El átomo viene a ser digamos, la mínima unidad de materia que conserva las características de un elemento químico. Tú recuerdas que cuando nosotros hablamos acerca de la materia, ¿qué dijimos? Que la materia se puede dividir o no se puede dividir. ¿Qué dijimos nosotros, chicos? ¿La materia se puede dividir o no se puede dividir? Sí, se puede. Sí se puede dividir, claro, la materia se puede dividir. Es más, nosotros dijimos que yo no puedo estudiar a toda la materia. Yo tengo la necesidad de la materia llevarla de porciones muy grandes a porciones cada vez más pequeñas, ¿cierto? Y eso de llevarlo de porciones muy grandes a porciones cada vez más pequeñas, ya hace que yo estudie a ciertas porciones que a mí me interesan. Pero yo puedo llegar a un punto muy pequeño que conserva las características del elemento químico. Y ese punto más pequeño que conserva las características del elemento químico, ¿cómo se llama? Se llama átomo, ¿correcto? ¿Qué significaba la palabra átomo, chicos? La palabra átomo significaba sin división o indivisible, Indivisible. ¿cierto? Indivisible. Indivisible. ¿Qué significa la palabra átomo, chicos? Indivisible. Indivisión o indivisible. Sin división o indivisible, ¿ya? Pero eso es algo que se mantiene por razones históricas porque también dijimos en el capítulo de materia, ¿ya? Que yo sí puedo dividir al átomo, ¿cierto? El átomo, es más, tiene una estructura interna, ¿no? El átomo tiene partículas internas. ¿Qué partículas internas tiene el átomo, por ejemplo? Ayúdame. Electrones, neutrones. Claro, tiene electrones, tiene protones, ¿qué más tiene? Neutrones, ¿no? Y tiene muchas otras partículas. Alguien por ahí soltó la palabrita quarks, ¿no? ¿Te acuerdas? Alguien soltó la palabrita quarks. Entonces, tiene muchas otras partículas en el interior. Hay muchas partículas, pero las principales, las fundamentales, son protones, neutrones y electrones, ¿de acuerdo? Son con las que nosotros vamos a trabajar. El átomo tiene dos zonas que se encuentran muy bien definidas. Una parte central, que nosotros le llamamos núcleo atómico, ¿ya? Y una zona externa que se llama la nube electrónica. Entonces tienes dos zonas. Una parte central, si tú la ves aquí, que se llama núcleo atómico, y una zona externa que viene a ser la nube electrónica. En el núcleo atómico, ¿a quiénes vamos a encontrar? Vamos a encontrar a dos partículas, ¿ya? Una con carga positiva y una que no tiene carga. ¿Cómo se llama la partícula de carga positiva, chicos? Protón. Ujú. Protón. ¿Y la partícula que no tiene Protones. carga, cómo se llama? Neutrón. Neutrón, Neutrón. ¿correcto? Entonces, en el núcleo atómico principalmente vamos a encontrar dos partículas. Una partícula con carga positiva que se llama protón y una partícula que no tiene carga que se llama neutrón, ¿correcto? Y fuera del núcleo vamos a encontrar a una partícula muy ligerita que tiene carga negativa. ¿Cómo se llama a esa partícula de carga negativa? Electrón. Electrón, ¿de acuerdo? El núcleo es la zona más pequeña del átomo, ¿ya? El núcleo es la zona más pequeña del átomo. Es la zona más pesada del átomo y tiene carga positiva. El núcleo es una zona muy pequeña, es una zona muy compacta del átomo y tiene carga positiva, ¿ya? El núcleo es tan pequeño que la relación entre el tamaño del núcleo y el tamaño del átomo, el del diámetro en realidad, el diámetro del núcleo es el diámetro del átomo como 1 a 10.000. Diámetro del núcleo es el diámetro del átomo como 1 a 10.000. Es muy pequeñito el núcleo comparado con el tamaño del átomo. Es como si colocaras digamos, un alfiler en el centro de un estadio de fútbol. Entonces la cabecita del alfiler te representa el núcleo y todo el estadio te representa el átomo. Es muy pequeño el núcleo comparado con el tamaño del átomo. Sin embargo, en ese pequeño espacio se concentra toda la masa del átomo. ¿Cómo se llamaba la parte central del átomo, chicos? ¿La parte central cómo se llama? Núcleo. Núcleo atómico, ¿correcto? ¿Es la zona más ligera o la más pesada del átomo?
Más pesada. La más pesada, ¿correcto? La más ligera, o perdón, la más pesada del átomo, ¿correcto? Es una zona muy compacta. ¿Es la zona más grande o la zona más pequeña? Una zona Más grande. pequeña. La más pequeña del átomo. ¿Qué partículas tiene en su interior el núcleo atómico, chicos? Los Protones y neutrones. Ajá. ¿Los protones qué carga tienen? Negativo. Positiva. Positivo. ¿Y los neutrones con o sin carga? Sin carga. Sin carga. Los neutrones no tienen carga, ¿correcto? ¿El núcleo atómico es la zona más grande o la zona más pequeña del átomo? La más pequeña. La más pequeña del átomo. ¿Los protones y los neutrones son las únicas partículas en el núcleo atómico? ¿Protones y neutrones son las únicas partículas en el núcleo atómico? No, ¿verdad? Hay muchas más partículas, pero las principales son protones y neutrones. ¿Ya? Ahora, fuera del núcleo atómico, ¿a quiénes encontramos? Encontramos a los electrones. ¿Ya? Los electrones son partículas que tienen carga negativa. Esta zona externa se llama nube electrónica. Ahí vamos a encontrar a los electrones. Antes, ya, la teoría atómica clásica consideraba que los electrones giraban alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. Incluso esta imagen, ya, es una imagen, digamos, de la visión clásica que se tenía del átomo. O sea, que los electrones giraban alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. Por eso se le llamaba a este modelo el modelo del sistema planetario en miniatura, ¿ya? Sin embargo, es un modelo que ya no funciona actualmente o no lo consideramos actualmente. El modelo actual es un modelo que considera que no es posible, ojo, no es posible determinar simultáneamente la posición y la velocidad del electrón. En realidad es la cantidad de movimiento del electrón, pero llamémosle la velocidad del electrón, ¿ya? No es posible determinar simultáneamente la posición y la velocidad del electrón. A ese principio se le llama principio de incertidumbre, ¿ya? O principio de indeterminación, como quieran llamarlo. Típicamente se llama principio de incertidumbre, ¿ya? Y si yo no puedo determinar simultáneamente la posición y la velocidad del electrón, ¿qué es lo que puedo hacer? Determinar una región donde existe la máxima probabilidad de hallar al electrón. ¿Y cómo se llama a esa región de máxima probabilidad donde yo puedo hallar al electrón? Se le llama orbital atómico. Entonces, ¿qué es un orbital atómico? Es la región de máxima probabilidad donde yo puedo hallar al electrón, ¿correcto? Entonces, la zona externa al núcleo atómico, ¿cómo se llama, chicos? ¿Cómo se llama la zona externa al núcleo atómico? Nube. Nube electrónica. Nube electrónica. En la nube electrónica, ¿a quiénes vas a encontrar? A los Electrones. electrones. Los electrones, ¿qué carga tienen? Negativa. Negativa. Negativa, ¿correcto? ¿Están quietos o en movimiento? En movimiento. En movimiento. En movimiento. ¿En movimiento ordenado o desordenado? Desordenado. Desordenado. Claro, es un movimiento muy desordenado. Acuérdate que la concepción original es que se movían de manera ordenada alrededor del núcleo atómico, pero la realidad es que no se mueven de manera ordenada, sino se mueven de manera desordenada. ¿Puedo determinar simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón? ¿Sí o no? No. No. Lo que puedo hacer es determinar una región del espacio donde existe la mayor probabilidad de encontrar el electrón. ¿Y cómo se llama esa región del espacio donde existe la mayor probabilidad de hallar al electrón, chicos? ¿Te acuerdas? Orbital atómico. Perfecto, recibe ese nombre. Acuérdate de ese nombre porque esto nos va a acompañar todo el día de hoy. Se va a llamar orbital atómico, ¿correcto?
Correcto. El orbital atómico es la región del espacio donde existe la máxima probabilidad de hallar al electrón. Entonces, hacemos un breve recuento, ¿ya? ¿Qué significa la palabra átomo? Es indivisible. Partícula indivisible. División, ¿correcto? El átomo, ¿se puede dividir o no se puede dividir? No se puede No. dividir. Sí, se puede dividir, sí se puede dividir. El término átomo es solamente por razones históricas, ¿ya? El átomo tiene dos zonas muy bien definidas. La parte central del átomo, ¿cómo se llama? Núcleo atómico. Núcleo atómico, ¿correcto? En el núcleo atómico, ¿qué partículas voy a encontrar? Dos partículas principales. Protones y neutrones. Perfecto. ¿El protón qué carga tiene? Positiva. Positiva. ¿El neutrón que tiene carga o no tiene carga? Neutro. Neutro. No tiene carga, es neutro. ¿El núcleo es la zona más ligera o la más pesada del átomo? La más pesada. Más La pesada. más pesada. ¿La más grande o la más pequeña? Más pequeña. La más pequeña del átomo, ¿correcto? Fuera del núcleo, ¿ya? La zona que se encuentra fuera del núcleo, ¿cómo se llama? Nube electrónica. Nube electrónica. En la nube electrónica, ¿a quiénes vamos a encontrar, chicos? A los Electrones. A los electrones. Los electrones son partículas que tienen ¿qué tipo de carga? Negativa. Negativa. ¿Están quietos o en movimiento? En movimiento. Movimiento. ¿Ordenado o desordenado? Desordenado. Desordenado. ¿Es posible determinar simultáneamente posición y velocidad del electrón? No. 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 Eso No. lo prohíbe el principio de incertidumbre o principio de indeterminación. ¿Correcto? Principio de incertidumbre o principio de indeterminación. Entonces, si yo no puedo determinar posición y velocidad del electrón simultáneamente, ¿qué es lo que puedo determinar? La región del espacio donde existe la máxima probabilidad de hallar el electrón. ¿Y cómo se llama esa región del espacio? Orbital atómico. Orbital atómico. El orbital atómico es la región del espacio donde existe la máxima probabilidad de hallar a un electrón. ¿De acuerdo? Entonces, es así como nosotros describimos a un átomo y sus partes. ¿De acuerdo? Ahora, esto es como nosotros lo estamos viendo y lo que hemos dicho, ¿ya? El átomo tiene un núcleo y dentro del núcleo vamos a encontrar protones, neutrones y muchas otras partículas que se llaman nucleones, ¿ya? Concentra casi toda la masa del átomo y es la zona más pequeña que vamos a encontrar. En la nube electrónica vamos a tener a los electrones, define el tamaño del átomo porque es la zona más grande y ahí vamos a encontrar a los, y ahí tienes la zona de mayor probabilidad electrónica que se llama orbital atómico o REMPE. REMPE es esto, mira, región del espacio donde existe la mayor probabilidad electrónica. Son como si fuera el acrónimo, ¿no? Región del espacio donde existe la mayor probabilidad electrónica. El principio de incertidumbre de Heisenberg o principio de indeterminación me dice que no es posible determinar simultáneamente la posición y la velocidad del electrón. A lo más, la región donde existe la máxima probabilidad de hallarlo. ¿Y cómo se llama esa región? Orbital atómico. Todo orbital atómico, chicos, todo orbital atómico, sin excepción, como máximo admite 2 electrones. Grábate eso. ¿Ya? Todo orbital atómico como máximo admite 2 electrones. Eso nos va a acompañar el día de hoy. ¿Ya? De las 3 partículas fundamentales, neutrones, protones y electrones, ¿cuál es la que tiene mayor masa? El neutrón. Luana, Ludi. A ver, Ludi. Neutrón pesa un poquito más que el protón. Y el protón y el neutrón pesan mucho, 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 mucho más que el electrón. ¿Ya? Estas partículas, por ejemplo, el protón, es mucho más pesado que el electrón. ¿Ya? El protón es 1836 veces la masa del electrón. ¿Ya? Y bueno, acá te voy a dejar una, digamos, una tablita con las características de las partículas. De acá, tal vez lo más importante que debas tener en cuenta es su descubridor. Mira, ¿quién descubre al electrón? Thomson en el año 1897. ¿Quién descubre el protón? Rutherford en 1919.
¿Y quién descubre el neutrón? Chadwick en 1932. Quiero que te fijes en un detalle muy importante. El neutrón no tiene ni 100 años de haber sido descubierto. No se celebra el centenario del descubrimiento del neutrón. Recién en el 2032 vamos a celebrar los 100 años del descubrimiento del neutrón. Y recién en el 2019 hemos celebrado los 100 años del descubrimiento del protón. ¿Qué te dice esto? Esto te dice que la teoría atómica o el desarrollo de la teoría atómica es muy reciente. Todo el desarrollo de la teoría atómica es muy reciente. Por esa razón es que cada día se van haciendo nuevos descubrimientos y como mejor se maneje el átomo o como mejor se maneje la materia, va siendo posible de que nosotros también podamos manejarlo o tener una mejor calidad de vida en la medida de que lo utilicemos para el bien de la humanidad. ¿Ya? Ahora, veamos otra particularidad. Mientras a mí no me digan nada, ¿ya? Toda la materia es eléctricamente neutra. Profe, ¿qué significa que toda la materia sea eléctricamente neutra? Bueno, toda la materia en realidad es eléctricamente neutra. La materia no concentra ni carga positiva ni carga negativa, ¿ya? Si parte de la materia ha perdido parte de su carga negativa, es porque otra parte de la materia ha capturado a esa carga negativa, ¿ya? Pero vamos por partes. Cuando tú tienes un átomo, la manera de representarlo es a través de una notación que recibe el nombre de núclido, ¿ya? Un núclido es la representación de un átomo en particular de un elemento químico. Por ejemplo, te pregunto, necesito tu participación. ¿Cómo se llama este elemento químico? Ayúdame. Carbono. Carbono, perfecto, muy bien. Quiero que me digas, ¿cómo se llama este elemento químico? Mercurio. Magnesio. Magnesio, perfecto. Ese elemento se llama magnesio, perfecto. Este elemento químico, ¿cómo se llama? Potasio. Cloro. Potasio. Potasio, perfecto. Entonces, ayúdame, ¿cómo se llamaba él? Carbono. Carbono. Él se llama Magnesio. magnesio y él se llama Potasio. potasio. Ya, y te voy a poner un hito más, ¿ya? ¿Cómo se llama él? Sodio. Sodio. Volvamos Sodio. nuevamente. Necesito que todos participen. ¿Cómo se llama él? Carbono. Carbono. Carbono, Magnesio. magnesio, Magnesio. Potasio. Potasio. Sodio. Sodio. ¿correcto? A ti, ¿qué te identifica tu DNI? Civilmente, tu identificación es tu DNI. Mi DNI es mi identificación civil. Tu DNI es tu identificación civil. ¿Cuál es la identificación de estos elementos químicos? Su número atómico. Profe, ¿cómo es eso? Allá. Mira, cada uno de ellos tiene una identificación, su número atómico. Y ese número atómico se coloca aquí, en la parte de abajo. El número atómico del carbono vale 6. El del magnesio vale 12. El del potasio vale 19 y el del sodio vale 11. Profe, ¿y de dónde saca eso? Te vas a la tabla periódica. Tú te vas a la tabla periódica y en la tabla periódica vas a encontrar el número atómico de los elementos químicos, que es la ubicación del elemento en la tabla. Por ejemplo, ¿cuál es el primer elemento en la tabla periódica? Hidrógeno. El hidrógeno. ¿Cuánto es su número atómico? 1. 1. ¿Cuál es el segundo elemento en la tabla periódica? Helio. Helio, el que está del otro lado. ¿Cuánto vale su número atómico? 2. Su ubicación en la tabla periódica está relacionado con su número atómico, ¿correcto? Y eso lo identifica al elemento químico. En cualquier lugar del universo, el número atómico lo permite identificar, ¿ya? Y ese número atómico, ¿qué viene a ser? El número de protones que tiene el átomo, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuántos protones tiene el carbono? Ayúdame.